El mundo a tu alrededor se desmorona en una tormenta silenciosa. Sientes cómo aumenta la presión en tu mandíbula, un calor palpitante que se extiende por tu pecho, mientras tu respiración se acorta y se vuelve entrecortada. Esto no es simple irritación, es tu biología gritando, un mecanismo arcaico diseñado para la supervivencia en la sabana, ahora vuelto en tu contra en la comodidad de tu sala o despacho. Cada vez que sientes este impulso visceral de corregir a alguien, demostrar tu superioridad intelectual o ganar una discusión, no es tu inteligencia la que habla. Es una reacción química pura. Tu cerebro acaba de liberar una oleada de dopamina, la misma sustancia que inunda tus sinapsis cuando consumes azúcar, ganas en el juego o cedes a un impulso adictivo. No estás defendiendo una verdad. Estás buscando tu dosis. Este cambio neurológico es un impuesto invisible y devastador que pagas a diario. Lo pagas con tu fuerza vital, esa energía que los antiguos sabios llamaban ki, cuyo agotamiento la ciencia moderna confirma ahora a través del estrés crónico y la inflamación celular. Cada discusión inútil, cada deseo compulsivo de tener la última palabra, erosiona tus telómeros, acelerando tu envejecimiento biológico desde dentro, célula a célula. Crees estar en una búsqueda de la verdad, pero la mayoría de los conflictos que te consumen son simplemente sobre perspectivas, interpretaciones construidas sobre el terreno fértil de tus propios miedos, heridas del pasado y creencias limitantes. Al intentar imponer tu visión del mundo, solo proyectas tu sombra, esa parte oscura de ti mismo que te niegas a reconocer, sobre cualquiera que se atreva a contradecirte. Ahora imagina una escena, una imagen que rompa esta ilusión. Estás solo en un río tranquilo, al amanecer, en una pequeña barca. La niebla danza sobre la superficie del agua. El silencio es absoluto. Tu mente por fin encuentra la paz. De repente, una sacudida brutal sacude tu barca. Te impulsa hacia adelante. Tu corazón se acelera. La ira estalla al instante, lista para desatarse contra el agresor. Te giras, con los puños apretados, listo para gritar, para exigir respuestas. Pero tu mirada se posa en una barca vacía. Flota a la deriva, arrastrada por la corriente. Sin capitán, sin mala intención, sin ser consciente de tu existencia. ¿A dónde va tu ira? Se evapora. No encuentra dónde anclar, pues necesitaba un enemigo para existir. Zhuangzi, el maestro taoísta cuyo pensamiento abarca 2 milenios, nos ofrece una clave fundamental. ¿Qué pasaría si aprendieras a ver a cada persona que te ataca como un barco vacío? Ese conductor furioso, ese colega desdeñoso, ese familiar que intenta desestabilizarte. Todos están a la deriva, arrastrados por sus propias corrientes de frustración, miedo e inseguridad, incapaces de controlar su propio rumbo. Cuando comprendes esto, el poder de sus palabras pierde su capacidad de destruirte. Ya no reaccionas. Observas. Ya no te conviertes en un objetivo, te conviertes en una ventana abierta por la que pasa el viento sin llevarse nada. Esto no es pasividad, es una forma soberana de discernimiento. Los maestros no responden a las provocaciones con palabras, sino con una presencia inquebrantable. Saben que el silencio, cuando se cultiva intencionalmente, es el arma más poderosa. Es la afirmación radical de que tu paz interior es invaluable y no está a merced de la angustia ajena. Elegir no entrar en un conflicto que no lleva a ninguna parte no es una derrota, es una victoria estratégica incluso antes de que comience la batalla. La persona verdaderamente arraigada en sus convicciones no necesita que nadie valide su realidad. La encarna en sus acciones y en su serenidad. Observa la paradoja del agua. Es la sustancia más fluida y aparentemente la más débil. Sin embargo, siempre termina esculpiendo la piedra más dura. No por la fuerza, sino por su persistencia y su capacidad para sortear obstáculos sin traicionar jamás su naturaleza. Nunca discute con la roca que bloquea su camino. Simplemente fluye, paciente, indomable, fiel a su movimiento. Aprende el desapego intelectual.
Practica observar tus pensamientos sin fusionarte con ellos. Tus opiniones son herramientas, no extensiones de tu identidad. Si puedes dejar de lado tu opinión, permaneces intacto, completo. Existe un precio aún mayor: vencer a quienes amamos. ¿Cuántas veces has triunfado en una discusión solo para darte cuenta después de que algo preciado, algo frágil, se ha roto en la relación? El ego que se niega a ceder siempre termina aislándose en su propia rigidez. La ley del encantamiento es implacable. Todo lo que se vuelve demasiado rígido acaba por romperse bajo la presión de la vida. No seas la rama seca que desafía la tormenta y se quiebra. Sé la caña, sé el agua, sé quien permanece en pie porque ha aprendido a adaptarse. Ante la manipulación, emplea la técnica del acuerdo ambiguo. Cuando alguien intente provocarte, no le des pie a tu reacción. Responde con calma y neutralidad, con un quizás, un entiendo tu punto de vista, sin ironía ni agresividad. Observa el vacío de la otra persona y no lo llenes con tu propio caos. El manipulador, sin resistencia, termina perdiéndose en el vacío que has creado. No comprometes tu verdad, simplemente proteges la integridad de tu energía. El reto es sencillo. Durante 24 horas, elige la observación en lugar de la reacción. Cada vez que surja el impulso de corregir o convencer, respira. Pregúntate, ¿es esta una verdad universal que requiere una defensa inmediata? ¿O es simplemente mi ego exigiendo una validación que quizás nunca reciba? Siente cómo la ligereza se instala al liberarte de la carga de tener que tener siempre la razón. Descubrirás que tu poder no proviene de tu capacidad para dominar el espacio, sino de tu capacidad para permanecer soberano en tu silencio. La sabiduría no es una cima que se alcanza, es el camino que forjas, paso a paso, en el dominio consciente de cada momento. Deja de malgastar tu vida luchando contra fantasmas. Elige tu paz, porque es allí, en ese terreno fértil de calma interior, donde tu verdadera fuerza finalmente comienza a florecer. La búsqueda de la razón, esa necesidad imperiosa de dominar la conversación e imponer tu verdad, es una profunda falla en la estructura de tu mente. Has aprendido a transformar cada desacuerdo en un campo de batalla donde el precio de la derrota se siente como una amenaza existencial. Pero mira más allá de la confusión inmediata. Lo que sucede en tu cuerpo cuando te sientes molesto no es una búsqueda de justicia, sino una reacción hormonal arcaica. Tus glándulas suprarrenales inundan tu sistema con cortisol, preparando tus músculos para el combate, aunque solo te enfrentes a una diferencia de opinión. Tu cerebro no distingue entre un depredador físico y un desafío a tu ego. Para él, el peligro es el mismo, la respuesta es idéntica. Al buscar tener la última palabra, mantienes tu sistema nervioso en un estado de alerta perpetua, agotando tus recursos cognitivos y socavando tu salud a largo plazo. Consideremos la ilusión de la victoria. Cuando logras acorralar a la otra persona, obligándola a admitir tu superioridad, ¿qué ganas realmente? Un instante de satisfacción artificial. Una descarga de dopamina que se desvanece tan rápido como apareció, dejándote más aislado e insatisfecho que antes. Has ganado el debate, pero has perdido la conexión humana, ese hilo invisible que une a las personas y da sentido a la existencia. Lo que consideras lógica pura suele ser simplemente una construcción defensiva, un baluarte erigido por tu ego para enmascarar una inseguridad latente que no te atreves a admitir. Las mentes más brillantes, aquellas que han comprendido el profundo funcionamiento de la psique humana, saben que el verdadero poder no reside en imponer la propia voluntad, sino en el dominio absoluto de las propias reacciones. Aquí es donde la sabiduría ancestral se convierte en una herramienta para la liberación moderna. El concepto del acuerdo ambiguo no es sumisión, sino una estrategia de autopreservación. Al elegir la neutralidad ante la provocación, desmantelas el mecanismo que te aprisiona. Cuando alguien intenta arrastrarte a su propia confusión, no le ofrezcas el reflejo de tu ira.
Sé como el vacío, sé como el espacio que permite que la tormenta pase sin dejar rastro. No te retiras por debilidad, sino porque comprendes que tu paz es innegociable. Cada vez que decides no responder, recuperas el control de tu energía, liberas tu mente de las cadenas de la validación externa y te das la oportunidad de prosperar en un mundo que, si bien está saturado de opiniones, nunca ha necesitado tanto el silencio. Sigue observando tus impulsos, sigue cultivando esta presencia serena en medio del caos, porque es cultivando esta tierra interior, impermeable a las tormentas externas, que descubrirás la forma más auténtica de libertad. Ser plenamente tú mismo, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, simplemente siendo. Para profundizar en esta transformación, es imperativo comprender que el mecanismo de la razón es simplemente una fachada, una máscara socialmente aceptada tras la cual se esconde una necesidad de control. En nuestra época, esta frenética búsqueda de la razón se ha convertido en una epidemia silenciosa que satura nuestros espacios de trabajo, envenena nuestras relaciones familiares y debilita nuestra estructura mental. Observa con atención. El estrés que sientes no está relacionado con el tema del debate, sino con el miedo paralizante a que tu identidad sea cuestionada. El cerebro, en su estructura primitiva, interpreta la contradicción como exclusión del grupo, una amenaza de muerte social. Por eso la reacción es tan violenta, tan visceral. No estás defendiendo una idea, estás defendiendo tu supervivencia imaginaria dentro de la tribu. Sin embargo, en este mundo saturado de información, la verdad no es propiedad privada que se pueda poseer y exhibir como un trofeo. La verdad es un horizonte, un proceso dinámico que se revela solo a quienes tienen el valor de suspender el juicio. El verdadero cambio requiere una deconstrucción radical de tu propio ego. Aquí es donde la imagen del barco vacío se convierte en una práctica diaria. Cada vez que alguien te ataque verbalmente, pregúntate, ¿esta persona es consciente de lo que hace o simplemente está repitiendo el ciclo de su propio sufrimiento? La mayoría de las veces descubrirás que tu interlocutor ni siquiera te ve. Está proyectando sus propios demonios, sus fracasos, sus miedos inconfesables sobre ti. Al reconocer que la agresión es una emanación del dolor de la otra persona y no un ataque personal, creas un espacio, un vacío fértil entre la ofensa y tu reacción. Es en este espacio donde reside toda tu libertad. Es en este silencio consciente donde recuperas tu energía vital. Dejas de ser un receptor pasivo de la negatividad y te conviertes en dueño de tu propia temperatura emocional. Para integrar esta disciplina, debes comprender la naturaleza de la sombra descrita por Jung. A menudo, lo que más te exaspera de los demás no es más que un aspecto reprimido de tu propia personalidad. Si no soportas la arrogancia de un colega, reflexiona sobre ti mismo para ver si no estás intentando sutilmente imponer tu autoridad. El juicio es un reflejo. Cada vez que señalas el error de alguien más, te estás señalando a ti mismo. Esta comprensión es el punto de inflexión. Transforma el conflicto en una oportunidad para el crecimiento personal. En lugar de gastar tu energía intentando arreglar el mundo, trabajas en lo único que realmente puedes transformar: tu propia percepción. Esto no significa que te vuelvas apático o indiferente. Al contrario, te vuelves más lúcido, más presente, más capaz de actuar con compasión porque ya no estás cegado por tu propia necesidad de validación. La práctica taoísta del flujo va aún más allá. Te invita a cultivar lo que los antiguos llamaban no acción o wu wei. Esto no es una ausencia de acción, sino una acción sin resistencia. Una acción que abraza los contornos de la realidad en lugar de intentar destruirla. Imagina la diferencia entre una estructura rígida de acero y una de bambú durante un tifón. El acero termina retorciéndose y rompiéndose, incapaz de volver a su estado original. El bambú se dobla, se curva, absorbe la fuerza del viento y tan pronto como pasa la tormenta se endereza, intacto. Tu mente debe convertirse en ese bambú. Si aceptas doblarte,
Si no ofreces resistencia directa a las opiniones de los demás, ahorras una cantidad colosal de energía nerviosa. Dejas de malgastar tu ki en discusiones inútiles. Conservas esa energía para lo que realmente importa: la creación, la reflexión, el amor y la profundización de tu propia sabiduría. Además, considera el valor de tu tiempo. Cada minuto que pasas discutiendo con alguien que no tiene intención de escuchar es un minuto robado de tu vida. Si calcularas el verdadero costo de tus discusiones en años de vida, calidad de sueño y horas de paz, verías que el precio de ganar una discusión es exorbitante. La mayoría de las personas pasan su vida intentando convencer a fantasmas, explicando su punto de vista a personas sordas, construyendo castillos en el aire sobre arenas movedizas. ¿Por qué? Por miedo a la soledad, por necesidad de reconocimiento o simplemente por un hábito neurológico. Romper este ciclo requiere una valentía inmensa. Tienes que aceptar que te perciban como alguien que pierde, alguien que no puede defenderse. Pero esta percepción externa es solo una ilusión. En realidad, la persona sabia es la que comprende que la única batalla que vale la pena ganar es la que libra contra sus propios impulsos destructivos. Este camino es un ejercicio de humildad constante. Se trata de aprender a mantener tu propia visión mientras permites que otros mantengan la suya. Se trata de la coexistencia de perspectivas. No necesitas que otros validen tu realidad para que sea cierta. No necesitas convencer a quienes te rodean de la legitimidad de tus decisiones. La validación es una búsqueda interminable, un pozo sin fondo que nunca se llena. La única validación duradera es la que te das a ti mismo a través de la coherencia de tus acciones y la alineación de tus pensamientos. Cuando dejas de buscar la aprobación del mundo, de repente te vuelves mucho más influyente porque tus palabras, al ser pronunciadas, ya no están lastradas por la necesidad de aceptación. Se imbuyen de una autoridad natural, serena e incuestionable. Así que, de ahora en adelante, convierte cada interacción en un laboratorio. Observa la creciente ira como un fenómeno meteorológico. Observa cómo se forman las nubes del ego, contempla los destellos de frustración, pero no permitas que la tormenta se apodere de tu hogar. Respira, conéctate con tu cuerpo, siente la solidez de tus pies sobre la tierra, la frescura del aire en tus pulmones, y recuerda que nada de lo que se diga afuera puede afectar tu esencia a menos que tú lo permitas. Eres el guardián de tu propio templo interior. No dejes que los vientos contrarios de las opiniones ajenas derriben los pilares de tu serenidad. Es en este silencio soberano donde finalmente descubrirás lo que significa ser verdaderamente libre. Una libertad que ya no depende de las circunstancias externas, sino que emana de tu capacidad para permanecer, pase lo que pase, en perfecta armonía con tu propio centro. Cada elección, cada silencio, cada momento de contención es una victoria sobre la parte de ti mismo que te mantenía cautivo, y cada victoria te acerca un poco más a esa paz indestructible que solo los dueños de su propia mente logran experimentar plenamente. Tu camino hacia esta maestría nunca termina, pues el mundo, en su ritmo implacable, siempre buscará poner a prueba la fortaleza de tu recién descubierto silencio. Aquí es donde la noción de virtud silenciosa adquiere su pleno significado. Contrario a lo que sugiere el ego, no hay nobleza alguna en gritar la propia verdad al vacío si nadie está en posición de escucharla. Al contrario, hay una elegancia trágica, casi heroica, en albergar profundas certezas en el interior sin sentir la necesidad visceral de proclamarlas. Quienes han alcanzado este grado de madurez espiritual saben que la verdad es como un tesoro enterrado. No necesita publicidad para existir. Irradia a través de tus acciones, brilla en la calidad de tu atención, está presente en la precisión de tus silencios. Te conviertes, a los ojos del mundo, en una presencia estable, un ancla. Mientras otros se agitan, lanzan insultos y se agotan en estériles duelos verbales, tú permaneces inquebrantable, como una montaña que ignora los caprichos de los vientos superficiales.
Para perseverar en este camino debes practicar una vigilancia constante sobre tu propia arquitectura emocional. No se trata de reprimir tus emociones, sino de convertirte en el observador lúcido de su surgimiento. Cuando sientas el impulso de discutir, esa creciente tensión, esa presión que precede a la palabra que se pasa de la raya, usa ese momento como una señal de alerta. No es momento de pelear, es momento de respirar. Pregúntate, ¿qué parte de mí busca nutrirse en este preciso instante? ¿Es la búsqueda de la verdad objetiva o es la sed de reconocimiento de mi ego herido? Al nombrar este impulso le quitas su poder. Se convierte en algo externo, un simple hecho biológico entre otros, y ya no domina tu comportamiento. Entonces recuperas el control, no mediante la represión, sino mediante una comprensión más profunda de tu propio funcionamiento interno. También debes considerar tu círculo social. Pronto te darás cuenta de que tu cambio de actitud resulta inquietante. Quienes están acostumbrados a usarte como un espejo de sus propias neurosis o como un adversario necesario en su propia autoimagen se desestabilizarán con tu silencio. Interpretarán tu calma como desprecio o superioridad, cuando en realidad es simplemente un instinto de supervivencia. Esta es la prueba definitiva. Mantenerte fiel a tu nueva disciplina, incluso cuando te acusen injustamente, incluso cuando reine la incomprensión, es el acto más valiente de todos. Aquí es donde se forja el carácter. La verdadera fortaleza no reside en la capacidad de hacerte entender por todos, sino en la capacidad de mantener la serenidad incluso cuando nadie comprende tu enfoque. Entonces aprendes a encontrar validación en la rectitud de tus acciones, en la integridad de tu propio camino, independientemente del ruido de fondo. Piensa en la imagen del bosque. Nunca intenta explicar a las tormentas por qué crece. No gasta energía justificando su crecimiento ante sequías o inundaciones. Simplemente se nutre de sus raíces, capta la luz y se renueva en silencio. Tú eres ese bosque. Tu vida es ese bosque. Deja de malgastar tu valioso tiempo justificando tus raíces o ramas ante quienes solo ven la superficie. Deja que pasen las tormentas. Deja que las críticas se deslicen como la lluvia sobre las hojas. Cuanto más profundo te vuelvas, más arraigada estará tu sabiduría en la realidad y menos necesitarás palabras para definir quién eres. La madurez es precisamente ese momento en que desaparece la necesidad de pruebas, dando paso a la simple y luminosa verdad de tu existencia. Con el tiempo descubrirás que el mundo, en su infinita complejidad, es un reflejo de lo que aportas a él. Si aportas confrontación, cosecharás conflicto. Si aportas silencio consciente, descubrirás espacios inéditos para el diálogo, donde las palabras, cuando surgen, se vuelven escasas, preciosas y profundamente transformadoras. Al dejar de buscar la razón, te abres a la posibilidad del verdadero aprendizaje. Te conviertes en un oyente activo, capaz de captar matices, percibir lo que queda sin decir y comprender las profundas motivaciones de los demás más allá de las apariencias. Esta escucha atenta es el regalo más valioso que puedes ofrecer a los demás, porque en un mundo donde todos buscan hablar, quien realmente sabe escuchar se convierte en un faro de esperanza. Sigue perfeccionando esta técnica día tras día. Observa tu progreso no por el número de victorias en discusiones, sino por la disminución en el número de discusiones en las que decides participar. Nota la nueva claridad en tus pensamientos, la ligereza de tu sueño, la ausencia de esa tensión residual que contaminaba tus días. Estás reconstruyendo tu metabolismo energético. Cada decisión de no reaccionar es una victoria sobre la muerte biológica, una inversión en tu longevidad, una restauración de tu armonía. Lo que estás practicando es una forma de alta tecnología humana, una sabiduría ancestral aplicada a los desafíos de la modernidad. No te detengas.
Cada vez que eliges no entrar en la arena, enriqueces el mundo con una pizca extra de paz y te elevas un poco más hacia esa dimensión donde, finalmente, ya no buscas ser el mejor, sino simplemente ser en total comunión con la elusiva y magnífica fluidez de la vida. La sabiduría no es un destino, es el arte continuo de elegir la vida por encima del ruido. El silencio se convierte en tu lengua materna, y en este espacio descubres un poder que las palabras jamás podrán alcanzar. No es la ausencia de ruido, sino la presencia total de tu ser, una densidad de presencia que impone respeto sin necesidad de imponerse. En cada interacción llevas contigo esta verdad. No estás aquí para cambiar el mundo, sino para dejar de ser alterado por él. Te conviertes en un observador soberano. Cuando surge la provocación, ya no la ves como agresión, sino como el grito de un ego que busca desesperadamente la confirmación de su propia existencia. Tú, en cambio, ya no tienes nada que demostrar. Eres el testigo consciente de tu propia vida. Observa cómo responde tu cuerpo a esta nueva frecuencia. La tensión en tus hombros, testigo silencioso de tus batallas pasadas, comienza a disolverse. Tu respiración se vuelve profunda, arraigada, conectada con los ritmos de la naturaleza. Has dejado de luchar contra la corriente y has aprendido a danzar con ella. Este dominio interior es tu verdadera herencia. Es lo que los sabios llamaban oro alquímico. Transformar el plomo de las emociones reactivas en el oro de la serenidad inquebrantable. No pierdes nada, lo ganas todo: tu tiempo, tu salud, tu integridad y, sobre todo, tu libertad de no ser esclavo de las opiniones ajenas. El desafío que enfrentas cada día es la paciencia. La naturaleza nunca se apresura y, sin embargo, todo se logra. Aplica este principio a tus relaciones. Deja de buscar una solución inmediata, un veredicto final o una victoria rotunda. Deja que las cosas maduren, que las dificultades se disipen por sí solas. Al cultivar este terreno de no intervención, permites que la sabiduría germine en los demás, no porque los obligues a escucharte, sino porque tu propia calma se convierte en un catalizador para su reflexión. Te conviertes, sin esfuerzo, en el dueño de tu propio destino. Nunca olvides que cada momento de autocontrol es una victoria sobre tu antigua estructura biológica. Es un paso más hacia esa versión de ti mismo que ya no se define por éxitos externos ni triunfos verbales. Es un renacimiento. Al elegir, una y otra vez, priorizar la paz sobre la razón, no niegas tu inteligencia, la elevas a su máximo nivel de manifestación. Demuestras que la mayor inteligencia es aquella que sabe cuándo es mejor guardar silencio, cuándo es mejor dejar pasar la respiración, cuándo es mejor simplemente ser. El mundo seguirá girando, con sus crisis, sus debates estériles y su ruido ensordecedor. Pero ya no serás un juguete de estos movimientos. Habrás encontrado ese ancla inquebrantable, ese punto de reposo dentro de la rueda giratoria de la que hablaban los antiguos. Es en esta quietud donde residen las respuestas a todas tus preguntas. Es en este vacío lleno de presencia donde descubrirás quién eres realmente. Más allá de tus opiniones, más allá de tus logros, más allá de todo lo que has intentado defender con tanto ahínco. Ya no necesitas ser alguien que tiene razón, simplemente necesitas ser esa presencia consciente, ese testigo benevolente que transita por la vida en armonía con el universo, sin poseer nada, sin forzar nada, y recibiendo a cambio una plenitud que nada puede jamás disminuir. Es ahí, en esta entrega total a la verdad del momento, donde finalmente encontrarás la paz que buscaste desesperadamente a través de la discusión. El camino es largo, pero cada paso en esta dirección es un regreso a casa. Estás volviendo a ser lo que nunca debiste haber dejado de ser. Un ser libre y consciente, profundamente arraigado en la eterna serenidad del ser. Continúa este camino hacia el dominio personal comprendiendo que tu mente es un jardín y que cada pensamiento conflictivo es una mala hierba que ahoga las flores de tu serenidad.
Has pasado años regando estas zarzas, dejándolas crecer hasta invadir todo tu espacio interior, convenciéndote de que su presencia era necesaria para tu protección. Pero hoy te das cuenta de que la verdadera protección no proviene de una cerca con púas, sino de la inmensidad de tu propia conciencia. Cuando eliges no alimentar pensamientos de resentimiento ni deseos de venganza, inicias un proceso de limpieza espiritual que le da aire fresco a tu alma. Es un ejercicio de jardinería interior de rigor absoluto. En cada momento debes decidir qué semilla cultivar. Consideremos la elegancia de la simplicidad. Los maestros no buscaban acumular conocimiento para dominar los debates. Buscaban desprenderse de todo aquello que entorpecía su visión. Al renunciar a la necesidad de tener razón, no se pierde la inteligencia, se la libera de su papel de carcelero. Se permite que el intelecto pase de ser un soldado a un artista. El intelecto, liberado de la defensa del ego, se vuelve capaz de captar perspectivas infinitas, de ver la belleza en la contradicción, de apreciar la riqueza de la diversidad sin sentir la necesidad de reducirla a una unidad artificial. Uno se convierte en un observador del mundo que ya no busca dividirlo en dos bandos, sino que busca comprender la compleja sinfonía en la que cada disonancia desempeña su papel esencial. Esta transformación también afecta tus relaciones con los demás. Descubrirás, para tu asombro, que cuanto más te liberas, más dispuestos están los demás a escucharte. Esta es la paradoja del vacío. Quienes no buscan llenar el espacio con sus argumentos terminan ocupándolo todo con su sola presencia. La gente se acercará a ti no para discutir, sino para buscar refugio en tu claridad. Te convertirás en un espejo en el que ellos también podrán empezar a ver sus propias sombras con menos temor. Tu sencillo ejemplo, sin necesidad de moralizar ni enseñar, se convertirá en una lección viva. No hay mayor influencia que la que emana de una persona que ha dejado de intentar influir y simplemente ha elegido ser. Nunca ignores la dimensión física de tu nueva existencia. El cuerpo no miente. Cuando eres fiel a ti mismo, alineado con tu naturaleza más profunda, tu cuerpo es ligero, fluido, listo para la acción sin tensión. Cuando te dejas llevar por el ego, se rigidiza, se bloquea. Aprende a escuchar estas señales, son tus guías. Si durante una conversación sientes que se te tensa el plexo solar, significa que has perdido el equilibrio, que has caído en la trampa del ego. Este es el momento para una pausa sagrada. Respira, relaja la mandíbula, distiende los hombros. Vuelve a la tierra. Este sencillo gesto físico es un acto de profunda espiritualidad. Es un recordatorio para tu ser de que debes regresar al orden frente a los excesos de tu ego. Al avanzar en este nuevo ciclo, comprenda que el silencio no es el fin de la comunicación, sino su culminación. Hay silencios que encierran más comprensión que miles de páginas de tratados filosóficos. Hay silencios que reparan años de malentendidos, silencios que ofrecen un reconocimiento que las palabras jamás podrían alcanzar. Aprenda a cultivar estos silencios. Son los espacios donde la vida fluye libremente. Son los momentos en que se produce un verdadero encuentro, no de intelecto a intelecto, sino de presencia a presencia. Es aquí donde se manifiesta la unidad, donde la separación creada por el lenguaje y las opiniones se desvanece ante la evidencia de nuestra humanidad compartida. El camino que se abre ante ti está libre del polvo de las disputas. Ahora caminas bajo una nueva luz, donde cada paso es consciente, cada respiración una afirmación de tu libertad. Ya no veas los obstáculos como fracasos, sino como ejercicios de gimnasia para tu alma. Cada dificultad es una oportunidad para confirmar tu decisión de no participar en el juego. Estás forjando un carácter de fuerza indestructible, una naturaleza hecha de esa flexibilidad que sobrevive a todo. Ya no buscas ser un vencedor en el mundo de las formas. Te has convertido en un ser que comprende que la victoria, la verdadera victoria, es la que se conquista sobre la propia tendencia a la destrucción. Has encontrado tu hogar, y es vasto, sereno e infinito. Permanece allí,
Cuídalo y deja que la vida fluya a través de ti, transformando cada momento en una silenciosa celebración de tu propia existencia. Tu transformación está completa, no porque hayas alcanzado una meta, sino porque has comprendido que la meta era este camino mismo, y que finalmente eres capaz de recorrerlo sin pedirle nada al mundo, siendo simplemente, perpetuamente, la expresión pura y pacífica de tu propia verdad interior.